Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy nuestra lectura está en Mateo capítulo 8. Vamos a tener la predicación en Mateo capítulo 8, comenzando del versículo 5. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. No sé cómo viene en sus Biblias, pero por ejemplo aquí el título que le pusieron es Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana al siervo de un centurión. En Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13, y es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Espero que cada uno de ustedes lo tenga ahí en su Biblia. Entonces Mateo 8, del versículo 5 dice: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahora vamos a primero ponernos pensando en geografía. No sé cuántos de ustedes eran buenos en geografía. Pero a mí me acuerdo cuando me ponían los mapas, ¿verdad? Me ponían los mapas primero de México y luego atínale a los estados y luego después de América y luego ya después de todo el mundo, ¿no? Y que los países y las capitales y así, ¿verdad? Ahora el día de hoy pues ya hay más países que lo que había en aquel entonces. No que haya más tierras, sino simplemente otros países se dividieron, ¿no? Y hay más países. Pero fíjense, ahí cuando dice, entrando Jesús en Capernaum, ustedes, por ejemplo, si en la parte de atrás tienen en sus Biblias tienen mapas, entonces hay los mapas y se van a uno donde diga mapa de Israel. Entonces usted puede, vamos a decirlo así, que yo estoy a espaldas de un mapa y que aquí adelante tengo un mapa, pero está mirando a ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí está Israel y aquí está lo que es el mar Mediterráneo, ¿no? El mar grande, o mar Mediterráneo, está en los mapas. Y luego aquí en medio hay lo que es el río Jordán, una rayita, es el río Jordán. Y en la parte de abajo está así y viene siendo lo que es el Mar Muerto. Ahora, en la parte norte del Mar Muerto para acá, otra vez, usted está viendo el mapa, ¿no? Está lo que es Jerusalén. Y luego está el mar, y luego está el río Jordán. Y luego arribita, ¿qué hay? Está el Mar de Galilea. Así, ¿verdad? El Mar de Galilea, y luego así el río Jordán, y luego ya después el Mar Muerto. Entonces, ahí arribita, tal vez ustedes en el mapa pueden encontrar arribita de por ahí, Capernaum. Van a encontrar un puntito y dice ahí Capernaum. Entonces aquí dice Jesús, dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahora, ¿qué es un centurión? Ya, un centurión es alguien que tiene bajo su autoridad a 100 soldados. Por ejemplo, en español pues es fácil porque centurión y uno piensa, por ejemplo, 100, ya 100, centurión, ya tienen la misma raíz. Y luego, por ejemplo, en inglés, nosotros en español a 100 años le llamamos ¿qué? Siglo. Pero ¿cómo le dicen 100 años en inglés? Century. Entonces viene la misma raíz, ¿no? De donde viene la palabra centurión. Entonces viene siendo el rango que tienen, en el cual tienen 100 soldados. Ellos tienen autoridad sobre 100 soldados. Entonces fíjense, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Y qué dice que estaba haciendo? Rogándole. Fíjense, un centurión. O sea, no nada, ni siquiera un soldado, sino un centurión. Dice rogándole. Versículo 6. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahora, eso no lo dijo de un soldado, sino de quién. Era un criado. Pues uno podía ver, primero que nada, uno puede ver que es una persona buena en el sentido de que, mira, o sea, él toma en cuenta, a sus criados. Que si tiene un criado, que está postrado, que tiene una enfermedad, que tiene algo, luego él está buscando cómo sanarlo. Entonces, de una u otra manera, él escuchó de Jesús. De una u otra manera, él escuchó, ¿verdad? Y es que sí, imagínense, Jesús haciendo maravillas aquí y allá, todo el mundo iba a saber de él. Ahí sí se pasaba la voz. Así como dicen a uno, cuando quiere uno vender un producto y todo eso, no, hombre, no tiene que andar gastando en tantas comerciales y todo eso. Mira, no, se pasa la voz. Entonces, si esa persona dice que vende buenas escobas y son buenas escobas, se va a pasar la voz. Pero eso sí, si dicen son buenas escobas y son malas, también que la voz se va a pasar. Que no le compres a él, son malas las escobas. Me acuerdo que una vez allá cuando yo estaba en diseño industrial, había unos que estaban diciendo, era como un seminario. Entonces había uno, dice, en Cadereyta, allá, es un lugar donde se hacen escobas y que supuestamente sí son muy, muy, muy buenas. Entonces decía, no, ya hay que echarle ganas y hay que hacer productos muy buenos y de buena calidad, porque por ejemplo,
con cadereyta de Nuevo León, porque es el estado de Nuevo León, con cadereyta podemos barrer al mundo entero. Entonces así, ¿verdad? Tiro como vendedor, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, él sabía de una u otra manera de Jesús. Ya había escuchado a Jesús. Él ya creía que Jesús podía sanar a su criado. Porque fíjense cómo dice ahí, diciendo, el versículo 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Oh, wow, o sea, yo no sé cómo ustedes lo ven así, pero es interesante cómo él luego dice: yo iré y le sanaré. O sea, él luego dice eso. No le saca la vuelta, o eso es un centurión, o qué sé yo, ¿verdad? Sino, yo iré y le sanaré. Ahora es interesante el yo iré y le sanaré, o sea, luego va a estar listo para sanarlo. Pero, ¿qué era lo que él había hecho? ¿Cómo había él venido a Jesús? Acuérdense, es un centurión. Se me olvidó traerles, ahí tengo una ilustración o un monito de cómo es la vestimenta de un centurión. Ahí en la oficina, ¿no? Y tienen, es de una diferente ropa, ¿no? Que cualquier soldado. Y entonces imagínense, viniendo él, imagínense con todo su rango y toda la cosa, que cualquiera persona desde lejos podría saber: este es un centurión, ¿verdad? Uy, cuidado, ¿verdad? Ahí viene un centurión, ¿verdad? Porque tienen una autoridad, pero tremenda. Y ustedes saben, en el caso de los judíos, ¿ellos estaban bajo la autoridad de ellos o no? Sí. Decían, ¿verdad?, que como ellos le podían decir a cualquier chamaco: tienes que llevar mi carga por 1 milla. Y es por eso que Jesús decía: no, pues ve con él 2, ¿verdad? Si tu enemigo te pide ir con él 1 milla. Entonces tiene que ver con esa cultura, ¿no? Con eso que estaban ellos bajo la autoridad romana. Ahora, vimos hoy en la mañana, ¿verdad?, cómo Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Él nació como un judío. Pero aquí vemos el gran respeto que le tiene este centurión al Señor Jesús. O sea, él creía, o sea, a Jesús como Señor, y como un Señor que podía sanar. Y ahorita vamos a ver algo más tremendo. Entonces fíjense cómo dice: rogándole. El día de hoy, lamentablemente, ¿verdad?, en muchas iglesias se les llega a enseñar que hay que exigirle a Dios. Tú decláralo y Él lo tiene que hacer. Así como que si uno fuera el jefe. O sea, que yo digo esto y Dios de una u otra manera acá lo tiene que hacer. Decláralo, ¿verdad? Y así. Así como poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. O como dice en la Biblia, tentándolo. O sea, mira, tu palabra dice eso. Y así como cuando le tentó el diablo, ¿se acuerdan? A Jesús, que dijo: sáltate de aquí, ¿verdad? Acabo que la palabra dice esto y esto y esto, y que Él va a cuidarte. Pero no, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Es como andarle tentando: Señor, pues dices en tu palabra esto, y pues ahí me voy a aventar, a ver si es cierto lo que dice tu palabra. Oh, no. Entonces, lamentablemente, el día de hoy muchos están enseñando a tentar al Señor. No lo dicen así. Dicen: decláralo y tú exígelo. Y así, o sea, yo lo he escuchado, o sea, no nada más porque me cuentan, sino que, oh, wow, o sea, pienso, qué atrevimiento. En el caso del centurión, que tenía una autoridad tremenda, vino al Señor, ¿cómo? Rogándole, hermanos. El ruego, ¿verdad?, es cuando uno pide algo por gracia o como favor, no como de exigencia, no porque me lo merezca. Es muy importante. O sea, cuando una cosa es pedir algo y uno sentir que uno se lo merece. No, el ruego es cuando es todo tiene que ver con el hecho de que tú no sientes que te lo mereces, que te hagan, sino que es un favor inmerecido, es una gracia. El que te estoy pidiendo, ¿verdad?, no es porque me lo merezca o esto o aquello. Entonces es interesante la actitud con la cual, ¿verdad?, vino, y cómo luego le quiso responder el Señor, ¿verdad? Sí, yo voy y le sanaré. Entonces no exijas de Dios, ¿verdad?, no declares, sino ruega. Fíjense cómo dice Filipenses 4:6, vamos para allá. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos, ¿verdad?, que no andemos de preocupados de cosas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Sí se fijan? Estoy en Filipenses 4:6. Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? En toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Sí? Fíjame cómo es de que hay que venir con Él. Si tienes algo de afán, tienes alguna preocupación, ven a Él, ¿verdad?, con una petición, con oración y ruego.
no le menciona nada que pues exígele a Dios, ¿verdad? Acabo que Dios te prometió esto y aquello, sino no dices con oración y ruego, tan importante. Y obviamente el ejemplo en esto es el mismo Señor Jesucristo. Vamos para allá. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. El ejemplo de que cómo orar al Padre por algo de que nosotros tenemos un problema, una preocupación, una aflicción. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. ¿Ahí lo tienen? Dice, y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí entre nosotros, aquí en la tierra, ofreciendo, ¿qué dice ahí? Ruegos y súplicas. ¿Y de qué manera? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Se fue oído a causa de su temor reverente. Pues fíjense, fue oído. Uno dice, ¿pero cómo lo libró de la muerte? Resucitándolo. Acuérdense, es como cuando menciono yo, por ejemplo, si yo digo, Dios me libró de las drogas. Ahora, no es que yo haya tomado drogas, pero por el conocimiento de su palabra, Dios me libró de las drogas. Es decir, que si yo no hubiera tenido el conocimiento de la palabra de Dios, entonces Dios me hubiera liberado de las drogas. ¿De qué sentido? En el sentido de no haberme metido en ellas. Por otro lado, otra persona dice, Dios me libró de las drogas. ¿En qué sentido? En que sí se embarró y estuvo tomando drogas y todo eso, pero Dios lo sacó de eso. Entonces igualmente hay que pensar aquí cuando dice Hebreos 5:7, que dice que fue oído a causa de su temor reverente. Está diciendo que sí significa que su contestación, la respuesta de Dios fue afirmativa. Pero uno dice, ¿pero cómo? Si es que murió. Resucitándole. Otra vez como la ilustración de las drogas. O sea, yo puedo decir, Dios me libró de las drogas. ¿Cómo? ¿Tomaste drogas? No, sino que por el conocimiento de la palabra de Dios y todo eso, entonces no me acerqué a las drogas, no me involucré en eso. Pero otras personas, Dios los libra, ¿en qué manera? En que sí pasaron por eso, pero después salieron de ese problema. Entonces, en el caso del Señor Jesús, la manera en que el Padre lo escuchó a Él, por su temor reverente, o sea, por el temor reverente de Jesús hacia el Padre, fue resucitándolo, después de que había muerto, resucitándolo. Pero a lo que vamos ahorita es lo que dice el versículo 7, que dice, y Cristo en todos los días de su carne, ofreciendo, dice, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Se fijan? O sea, Él nunca le exigió, nunca dijo, pues Padre, pues tú me tienes que librar, pues Padre, pues tú y aquello, acuérdate, pues ahí. O sea, no, sino fíjense, hasta el mismo Hijo de Dios, rogando, suplicándole con clamor y lágrimas. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros veamos que como hijos, hermanos, tengamos esa sinceridad. Y yo sé, ¿verdad?, que sí, muchos de ustedes, y así que cuando uno pasa por problemas muy graves y todo eso, uno llega a hacer todo eso al Padre Celestial. Y es lo correcto, ¿verdad?, que nadie lo saque de ahí diciéndole, no, tú exígele o tú declare y esto y aquello. No. Por ahí no. Entonces, volviendo otra vez a Mateo capítulo 8, y dice otra vez el versículo 5 al 7, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, imagínense, o sea, una persona de mucha autoridad rogándole a un judío, porque él sabía que Jesús era más que un judío. Dice el versículo 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Entonces imagínense, una persona con mucha autoridad rogándole, y eso lo hizo en público. Es decir, imagínense, otra persona diría, mira este centurión y mira cómo se postra hacia él, hacia Jesús y rogándole y todo eso. Oh, wow. O sea, el centurión no se preocupó de eso. El centurión no pensó, ¿qué van a decir las personas? El centurión no pensó, no, o sea, ¿cómo yo, una persona, un centurión y todo eso? Y no, él no se preocupó de eso por nada del mundo. Porque entonces, ¿eso significa que él realmente tenía fe en Jesús o no? ¿En quién era Jesús realmente? Y sí, vamos a ver que él creía con todo su corazón quién era Jesús. Entonces, fíjense, el versículo 8, después de que le dijo Jesús, yo iré y le sanaré, y es el versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, ¿eso ustedes creen que es muestra de humildad o no? Sí. Primero, una muestra de fe tan tremenda y de sumisión a la autoridad. Es decir, cuando él está rogándole,
Es decir, cuando una persona le ruega a otra, no es una persona que tiene una autoridad sobre la otra persona. ¿Sí me explico? O sea, el centurión no le ruega a sus soldados que están bajo él. Ay, te pido, te ruego, por favor, haz tú. No, él le manda y tú lo haces. Ahora, entonces, cuando él le está rogando al Señor, ¿quién es autoridad de quién? Está diciendo que Jesús es su autoridad. Jesús es autoridad del centurión. O sea, imagínense. Y él tiene a cargo 100 soldados bajo la autoridad de él. Que fíjense, versículo 8 otra vez. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Una fe tremenda y una humildad. Imagínense, o sea, no tienes que entrar. Dice, no soy digno, dice, no soy digno que entres bajo mi techo. Ahora, ¿ustedes creen, verdad, que quiénes tendrían las casas más bonitas, los judíos o los romanos? Me fío a los soldados, los soldados. Ahora imagínense un centurión, una casa bonito, con criados, ¿no? Que andan haciéndole todo para él y todo eso. Entonces será una casa, pero bonita, ¿no? Grande y todo, y lujosa. Un centurión, estamos hablando de un centurión. Pero ¿qué pasa? Dice, no soy digno. Ahora digo esto porque entonces tal vez uno diría, no, pues yo también diría pues, que no es digno, ¿verdad? Porque es un basurero en mi casa, ¿verdad? Porque mi casa la traigo tirada, porque mi casa esto, porque le falta reparaciones, o le falta que esté bonita, o le falta que le pase el vacuum. Pero no, o sea, en este caso se trata no porque esté fea la casa y todo eso, o algo, la del centurión, sino simplemente no, o sea, no soy digno. ¿Se acuerdan como cuando Pedro, después de la pesca milagrosa, la primera, de cómo él vea sin cuál, Señor Jesús, no soy digno, o sea, aparte de mí, yo soy pecador, ¿se acuerdan? Y luego ya le dijo que cómo va a ser pescador de hombres. Bueno, entonces aquí en el centurión dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, ¿se acuerdan? La manera en que Jesús había estado sanando era así, directo. De repente va a tocar ya sea el paralítico, ¿verdad? O el que estaba ciego, ¿verdad? Hace esto y aquello y todo eso, pero siempre ahí. O sea, siempre ahí con la persona. O la persona que iba a resucitar y todo. O sea, todos los milagros estaban ahí con las personas. ¿Se acuerdan que las multitudes traían a sus enfermos? Para sanar, traían a sus enfermos. Hasta como aquellos que quitaron el techo. ¿Para qué? Para poder venir y que lo sanara porque estaba lleno de la multitud, y entonces por arriba le bajaron al paralítico, llevándoselo. En este caso, no, mira, tú con solo decir la palabra, él va a estar sano. ¡Oh! O sea, la fe tan grande. Y este versículo 9, aquí explica el por qué él cree eso. ¿Por qué yo creo que con solo tú decir la palabra, él va a ser sano? Aunque tú no lo veas, aunque tú no estés ahí, aunque tú estés acá y mi criado allá. Versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Sí fijan? Puros mandamientos. Ahora se fijaron ahí cuando dice haz esto y lo hace. Haz, la palabra haz, cuando es mandamiento es con Z, cuando es haz pero no es un mandamiento es con S. Entonces ahí uno pueden ver, haz con Z es mandamiento, haz con S no es mandamiento. No sé, cuando ustedes ven alguna palabra así. Entonces dice, fíjense cómo dice. Ahora lo interesante es esto, no dice porque yo soy también una persona que tiene autoridad. No dice así, ¿se fijaron? El versículo 9 dice, porque también yo soy hombre, ¿qué cosa? Bajo autoridad. Y se fijan, hermanos, nadie puede tener autoridad a menos que esté bajo autoridad. Nadie puede tener autoridad a menos que esté bajo autoridad. Entonces la razón por la que entonces él está diciendo yo tengo autoridad porque yo estoy bajo autoridad. ¿Qué le pasa a las autoridades cuando de repente, hablando cuando se hace la justicia, no cuando tapan y hacen injusticias y cosas malas, ¿no? Aquí en el mundo. Pero cuando se hace la justicia aquí en el mundo y una persona que tiene autoridad, ya sea un policía o algo, ¿verdad? De repente hace las cosas chuecas, de repente hace las cosas malas. ¿Ustedes pueden entonces ir a la autoridad de esa persona y demandarla?
Sí, ahora, justamente debería entonces investigar si ve, no, pues es cierto y todo esto, esta persona abusó de su autoridad, hizo esto o aquello, no está él mismo siguiendo su propia autoridad de comando, por lo menos para afuera, o para afuera. Entonces fíjense cómo él dice, que la razón por la cual él tiene autoridad, no nada más hacia sus 100 soldados, sino también a sus criados en la casa, es de que él es hombre bajo autoridad. Dice, y si se fijan, después del por qué que dice ahí, ¿cuál es la segunda palabra del versículo 9? Porque también, ¿se fijan? Él está haciendo una comparación de Jesús y él. En ese sentido, porque le está diciendo, mira, no nada más di la palabra y se va a cumplir, mi siervo sanará. Y le dice el versículo 9, porque también, se está refiriendo, mira, así como tú, así también yo. Es decir, porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, él reconocía que Jesús estaba bajo autoridad. ¿Bajo autoridad de quién? Del Padre Celestial, de Dios. Por lo tanto, como él estaba bajo autoridad, o sea, él estaba sometido a su autoridad, él tenía autoridad de hacer eso. El Señor Jesús tenía autoridad hasta de sanar. O sea, qué cosas tan tremendas. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces dice, vea, al oírlo Jesús, versículo 10, al oírlo Jesús, que se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque se trata de que no nada más él veía que los milagros y todo eso, sino él razonó y pensó, ¿el por qué puede él hacer milagros? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nadie puede hacer estos milagros a menos que no venga de Dios. Entonces él también reconocía eso. Y él, que era gentil, era romano, soldado romano, él también, o sea, reconocía. Él tiene ese poder porque él está sometido al poder de poderes, o sea, a Dios omnipotente. Y dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora vamos a ver unos versículos que se refieren a esto. Acuérdense, dice, yo soy hombre bajo autoridad. Y luego como Jesús dice, no he hallado tanta fe ni siquiera en Israel. Fíjense, Mateo 21, vamos para Mateo 21, ahí cerquita. Mateo 21, voy a leer del 23 al 27. Mateo 21, 23 al 27. Fíjense qué dice aquí. Ahora aquí es en Israel o con los israelitas o con los que supuestamente deben de saber la voluntad de Dios. Dice, acuérdense que cuando pasa esto, él había purificado el templo. ¿Se acuerdan cuando hizo que purificó el templo? ¿No? Que echó para afuera los cambistas y los animales y todo eso. Y no hagan de la casa de mi padre cueva de ladrones. Entonces, por esa causa dice el versículo 23, estoy en Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. ¿Quiénes? Dice, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Estamos hablando de personas como los de Israel. Y se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 25. El bautismo de Juan, se refiere a Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo? O sea, ¿fue algún mandato de Dios? ¿O de los hombres? Simplemente una idea, un mandamiento de hombres. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Se acuerdan? Porque cuando ellos iban allá cuando estaba Juan bautizando, nada más iban pero para criticarlo. Y el versículo 26, o sea, no se bautizaban. Versículo 26, y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Por un lado no querían que todos estuvieran en contra de ellos. No, lo popular es de que crean que él es de Dios, entonces vamos a dejarlo así. ¿Sabían ustedes que hay religiones así? Hay iglesias así. Y por los siglos han sido así. Es decir, que mira, vamos a dejar, si la población de este lugar les gusta, que vamos a orar ahora esta cosita, o vamos a pedirle a fulanito, que manganito, mira, si toda la gente está a gusto con eso, pues vamos a permitírselos. Con tal de que
no perdamos la autoridad sobre ellos. O sea, una cosa pero tan tremenda. Sí, déjalos que ellos crean y aquello, vea, con tal de que como quiera se reúnan con nosotros y traigan sus ofrendas y todo eso. Entonces, fíjense, entonces en el caso, así eran ellos, vea. Ellos no creían que el bautismo de Juan era del cielo. Ellos creían que pues, era puntada de él, pero no. Pero ¿qué pasa? Ellos no querían decirle al pueblo, no, mira, no, que no les deje engañar, porque decían, no, pues que todos creen que es, entonces vamos a guardárnoslo, no pasa nada. Entonces dice el versículo 26, si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Versículo 27 dice, y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, o sea, Jesús, entonces le respondió, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero dice, fijaban, o sea, él hacía todas esas cosas. Ahora ahí de tiro se quejaron y todo eso, porque les destruyó el negocio, por decirlo así. De ahí de las ventas y todo eso, había mucha corrupción, por eso le llama cueva de ladrones, lo que habían hecho de la casa de mi padre, andar vendiendo y todo eso para los sacrificios, y a la mera hora estaban, en primer lugar no deben estar ahí, en segundo lugar, o sea, estaban en los patios de los gentiles, cuando realmente debería ser para los gentiles, no para andarlos llenando de animales y todo eso, y en segundo lugar había corrupción, no nada más es el hecho de que al entrar al templo tiene que cambiar sus monedas, es decir, tienen que ser monedas del templo, entonces ahí se hace, ustedes saben como cuando uno compra dólares o cuando uno compra pesos, ¿quién sale ganando? Pues ellos, ¿verdad? Siempre le dan una mordidita a uno, ¿no? Entonces imagínense la mordidota que hacían ellos ahí, ¿verdad? O sea, ay, pues tengo que ir al templo, no puedes ir con ese dinero, okay, porque no es santo, ¿verdad? Entonces ya, ok, aquí está el cambio, y ya entraron y todo eso, y ya compraban el animal o qué sé yo, y luego salían, y otra vez pues tenían que cambiarlo, entonces tanto de entrada como de salida salían perdiendo, y luego aparte tal vez el animal era ahí sin un ojo bien o qué sé yo y todo, o sea, ay, por eso es que se enojó Jesús en esa ocasión y para afuera. Pero entonces, ahora antes de eso pues ya había hecho milagros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Delante del pueblo. Pero lo interesante es de que ellos, los principales sacerdotes y los escribas, no reconocían la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque no querían creer que venía del Padre. No querían creer que venía de Dios. Entonces, por lo tanto, si no viene de Dios, si no viene del Padre, tú no tienes autoridad de andar haciendo estas cosas. Entonces, por eso Él les hizo esa pregunta. Entonces, pues dicen que no saben, pues yo tampoco les digo. Es decir, ustedes figúrenlo, o sea, ustedes piensen, ustedes razónenlo. Porque realmente, tanto como Juan el Bautista como lo que él estaba haciendo, era por autoridad del Padre. Y dijo, como él decía que no hagáis cueva de ladrones, que es de la casa de mi Padre. El celo de su casa me consume. Entonces, bien importante. Entonces, vemos que en el caso de los israelitas, no tenían fe, tanto no nada más en el sentido de que pues si él hacía milagros o no, sino en el sentido de que él fuera de Dios. En cambio, el centurión, él sabía que su autoridad, que él estaba sometido a la autoridad de su Padre, o sea, Dios mismo. Entonces, volviendo otra vez aquí a Mateo 8, entonces quería hacer esa comparación de Mateo 21 que ahorita ya vimos, y quisiera entonces que nos fuéramos ya hablando de la autoridad, donde Jesús mismo dice que Él está bajo autoridad. Ahí en Juan 5, 19 al 29. Juan, el Evangelio, Juan 5, 19 al 29. Juan 5, 19 al 29. No sé si tal vez en sus Biblias ahí hasta le pusieron un titulito, la autoridad del Hijo. Entonces fíjense, Juan 5, 19 en adelante. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo, ¿cómo dice? Igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio que dice ahí se lo dio al Hijo. O sea, entonces, ¿quién fue el que le dio la autoridad? El Padre. El Padre le dio su autoridad a Él de juzgar, de juicio. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo
No, honra al Padre que le envió. Ustedes digan, ¿de dónde viene la autoridad de Jesús? De su Padre. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, ahorita vamos a ver la autoridad tan grande de Jesús. Dice el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio, ¿qué dice ahí? Autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí bien claro, él mismo, Jesús mismo diciendo, vea, de dónde viene su autoridad, y viene siendo del Padre Celestial. Entonces volviendo otra vez aquí a Mateo 8, entonces vemos ya cómo la fe tan grande que tenía se basaba en que él había razonado muy bien, ya que Jesús estaba bajo autoridad. Y así como el centurión tenía una autoridad tremenda de que él decía esto y aquello y pasaba, dice, yo sé que también él la tenía, porque él está bajo autoridad. No bajo autoridad en el sentido de que Dios es su autoridad, sino que él es sujeto a su autoridad. ¿Sí me explico? Una cosa es de que alguien sea mi autoridad y otra cosa es de que yo me sujete a él. Entonces son dos cosas. Entonces el centurión sabía que no nada más Dios era su autoridad, sino que él se sujetaba a su autoridad. Y al final de cuentas, ¿quién de los hijos son los que pueden hacer más cosas? Me refiero, están los padres y están los hijos. ¿Qué hijos son los que son más libres de hacer más cosas? De tener autoridad para hacer más cosas. ¿Los obedientes o los desobedientes? O los obedientes. Entre más obedientes el hijo al padre, ¿más qué? Más cosas tiene. Más que responsabilidades, o sea, más cosas que tienen ya que ver con autoridad. Ya puede tener la autoridad de las llaves, ya puede tener la autoridad de esto, de cerrar, de abrir, de apagar las luces, o sea, más responsabilidad. Entre más responsabilidad se requiere de más autoridad, pero eso es para aquel que es más obediente. Y el que es desobediente, se le quita la autoridad, se le quita la autoridad. Entonces, bien importante entonces el ver la fe tan tremenda del centurión. Y dice entonces, por eso decía, nada más di la palabra y sonará. Tanto así era la portentosa autoridad del Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo, entonces también quería decirles, dice 1 Corintios 15, 28. 1 Corintios 15, 28. Vamos para allá. Porque acuérdense, en Juan 5 ya vimos que fue el Padre el que le dio toda autoridad al Hijo. ¿Y qué va a pasar al final de los tiempos? Aquí lo dice, fíjense. Esto es al mero final de los tiempos. O sea, después de que Él viene por nosotros y todo eso. Al mero final. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15, 28. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, o sea, a Jesús, otra vez. Porque una cosa es de que Jesús tenga autoridad, y otra cosa es de que se le sujeten todas las cosas en las cuales Él tiene autoridad. Entonces va a haber un tiempo en el cual todos van a estarle, pero sujetos. O sea, no más es el hecho de que Él tenga autoridad sobre ellos, sino que van a estar sujetísimos. Entonces fíjense el versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, o sea, a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces acuérdense que el Padre le dio esa autoridad al Hijo, y ya después que ya Él haya sujetado a todos, entonces Él es como darle al reino al Padre otra vez. Entonces bien bonito eso. Y otra vez, ¿por qué es que le dio esa autoridad? O sea, el Padre a Jesús. ¿Por qué? O sea, ¿cuándo fue cuando esa autoridad? O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Fíjense, Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. ¿Dónde está Filipenses? Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. ¿Se acuerdan que dije, o que estamos viendo en la Biblia? Una cosa es de que una persona tenga autoridad sobre otra y otra cosa es que la otra persona se sujete. Entonces aquí vemos ya que el centurión veía no nada más el hecho de que, porque todos estamos bajo la autoridad de Dios,
pero que Jesús era sujeto a su autoridad. Y por eso Él tenía autoridad hasta sobre las enfermedades y todo eso. No importa en qué parte del mundo estuviera la otra persona enferma. Entonces, ¿por qué? Entonces vemos la sujeción tan tremenda de Jesús al Padre. Aquí en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. 2 del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos que sujetarnos igual que Él. Fíjense, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Sí, fíjense, era pura obediencia lo que estaba haciendo el Hijo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De una manera en que es una autoridad total, ¿verdad? En el sentido no nada más de que tenga su autoridad, sino que todos van a someterse bajo Él, bajo el Señor. Entonces es por eso que le dio esa autoridad. ¿Por qué? Porque Él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Volviendo otra vez a Mateo capítulo 8, ya por eso en el versículo 10 al final dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque ni siquiera querían reconocer la autoridad que tenía Dios de Jesús y cómo venía esa autoridad del Padre Celestial. Entonces, ya yendo al versículo 11, Mateo 8, 11, y os digo, fíjense, ya después de que Él se maravilla y les dice eso a la multitud, wow, ese tiene más fe que todos los de Israel. Dice el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, o sea, personas que no son judías, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, este nada más es como un botón de muestra, o sea, el centurión, de lo que viene más adelante. Dice, entonces se digan cómo le está diciendo, o sea, así como Él, así muchos van a estar salvos en el reino celestial, a pesar de que no eran judíos, ¿verdad? Entonces os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Versículo 12, mas los hijos del reino, o sea, por la manera, o sea, físicamente hijos de Abraham, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Porque se acuerdan, es en nuestra fe en Jesús la salvación, es en nuestra fe en Jesús. Y usted puede decir, pues yo soy descendiente directo de Abraham y que quién sabe qué, cuál. Al final de cuentas, si usted no tiene fe en Jesús, es cuando Él dice, mas los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y para esto quiero que veamos estas citas. Juan 1, 11 y 12. Porque Él está diciendo, vendrán del oriente y del poniente y van a comer con ellos, van a estar con ellos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces, es nosotros somos los gentiles. Pero es muy importante tener la fe en Jesús. Entonces, Juan 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. Dice, aquí Jesús dice, o sea, de Jesús habla, versículo 11, a lo suyo vino, o sea, Jesús a los judíos, y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, hablando de autoridad, ¿no? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice Mateo 21, vamos para Mateo 21. Mateo 21, versículo 42 y 43. Mateo 21, 42 y 43. Fíjense lo que dice. Versículo 42 dice, estoy en Mateo 21, 42 y 43. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Los edificadores vienen siendo los judíos, y fueron los judíos incrédulos. Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado, ¿qué dice ahí? De vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, algo muy importante, lo último que dice ahí. O sea, no diga, ay, yo soy gentil y yo sí creo en Jesús y todo eso. Pero tiene que dar, ¿qué? Frutos. Pues por eso se lo quitó a ellos. ¿Por qué? Porque
que no daban fruto. Y se los voy a dar a gente que sí produzca los frutos, y se los dé a él. Y luego fíjense lo que dice, interesante, Lucas 13:28, hablando de eso de que van a estar con Abraham, Isaac, Jacob, o sea, y se está refiriendo también a nosotros, hermanos, porque no somos los que sí creemos en Jesús, aunque no fuimos judíos. Lucas 13:28. Lucas 13:28. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Se acuerdan que ahí en Mateo 8 dice algo así parecido? Dice, allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. ¿Y qué dice? Y vosotros estéis excluidos. Y dice el versículo 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Es por eso que dice el versículo 30 lo que dice. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces, wow, entonces es un privilegio tan grande, y ahí se lo estaba profetizando, lo estaba diciendo ahí de los que están ahí, mira, wow, así como este que tiene una fe tremenda, así va a haber muchos, que aunque no son israelitas, no son descendientes de Abraham, de linaje, físicamente hablando, van a estar sentados con ellos, y los que debieron de haber estado ahí, pero por no creer en Jesús, en la autoridad de Él, que Él es Señor, para afuera. Entonces, ya para terminar, Mateo 8:13. Mateo 8:13. Porque tal vez unos de ustedes se quedaron, pero lo sanó, ¿no? Porque estamos hablando de todo, pero yo quiero saber si lo sanó o no. Al criado. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve. ¿Y qué dice ahí? Y cómo creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Pum! ¿Verdad? Porque fíjense, todo porque el centurión creyó en la autoridad tan tremenda que tenía Jesús. Nosotros no necesitamos que se nos aparezca Jesús aquí, o sea, me refiero visualmente hablando y todo eso. Hay unas personas que quieren poner a prueba a Jesús o a Dios, Señor Dios, pues aparécete y sí voy a creer en ti. Así como los que dijeron, pues baja de esa cruz y creeremos en ti. No. El que realmente tiene fe en Dios no necesita esas cosas. Y es interesante, o sea, cómo Dios le respondió, ¡paz! Jesús con su autoridad. Entonces, esa era también una muestra más de que sí, de que Jesús tiene autoridad porque Él mismo está bajo autoridad. Así como el centurión dijo, yo también estoy, o sea, él reconocía a alguien que estaba bajo autoridad porque él estaba bajo autoridad y él así le obedecía, y él, las enfermedades y todo eso también le obedecían. Y con eso terminamos, nada más para acordarnos de Hebreos 11:6, y ese es el último versículo. Hebreos 11:6, tal vez ya se lo sepan de memoria. ¿Se acuerdan que dice Hebreos 11:6? Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, es imposible agradar a Dios sin fe. Pues hay que tener fe en su existencia, y también vea que Él apremia a aquellos que le siguen, que le buscan. Con eso terminamos. Si hay una persona aquí, vea, que todavía no se ha hecho cristiano, vea, que todavía no es hijo de Dios, que no es parte de la familia, y usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo quiere confesar, usted quiere arrepentirse de sus pecados, ya no vivir una vida mala, y quiere pasar al bautismo, a ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, lo puede hacer cuando el hermano de la invitación se lo indique. Él le puede indicar cuándo, entonces puede también manifestar su decisión. Dios le bendiga. Gracias.